Bon dia, benvinguts i benvingudes, ponent i assistent. Moltes gràcies per participar en el webinar d'avui. Serà sota el títol Canals de denúncies obligatoris per lluitar contra les infraccions normatives i la corrupció. Per això contem amb la Tea Morales Espinosa, advocada i sòcia d'assessoria penal corporativa APC. Iniciem la sessió. Endavant, Tea. Moltes gràcies. Hola, bon dia. Moltes gràcies per la presentació. Efectivament, la presentació d'avui tractarà els canals de denúncies que ara, conforme la nova llei que tenim en vigor, es denominen sistemes interns d'informació. La presentació serà en castellà, però no tinc cap problema en qualsevol moment, si hi ha qualsevol dubte, contestar en català o al final les preguntes que feu al xat. Bé, doncs anem a començar. En el mes de marzo, concretamente el 3 de marzo del 2023, entró en vigor la Ley 2/2023 que regula los sistemas internos de información. Los sistemas internos de información son lo que hasta ahora en todas las empresas y ámbitos sociales denominábamos canales de denuncias. Esta nueva ley entra en vigor el 13 de marzo de este año, del 2023, y establece la obligación de que ciertas entidades, en concreto, las entidades del sector público y las entidades del sector privado que tengan más de 50 trabajadores implementen un sistema interno de información que cumpla con su normativa, con lo que establece la ley. Y nos encontramos con unos plazos para su adaptación. Las entidades del sector público y las empresas de más de 250 trabajadores deben implementarlo antes del 13 de junio. En cambio, las empresas están puestos, si me disculpáis, la presentación no es la correcta. Voy a cambiarla un segundo, disculpad. Actualizada. Vale, disculpad, hemos hecho 200 pruebas para garantizar que al inicio de la sesión estuviera todo en marcha y funcionando y no hemos comprobado que la presentación fuera la última versión. Como os indicaba, las empresas de más de 250 trabajadores deben tenerlo implementado antes del 13 de junio. Las empresas de menos de 250 trabajadores deben tenerlo implementado antes del 1 de diciembre. Esta ley obliga tanto a las empresas que tengan más de 50 trabajadores, como a las empresas que teniendo menos de 50 trabajadores tengan implementados canales de denuncias en su entidad por cualquier motivo. Es decir, si tenemos un canal de denuncias para denunciar cuestiones de acoso, en materia de protección de datos, de cualquier tipo a través del plan de igualdad, cualquier canal de denuncias que tengamos en la entidad debe cumplir con la normativa que implementa esta nueva Ley 2/2023 de protección de los informantes. Obliga a las empresas de más de 50 trabajadores, incluido las que tengan su domicilio en el extranjero pero desempeñen actividades en España, a entidades del sector público, partidos políticos, sindicatos y organizaciones empresariales y fundaciones creadas por estos entes que reciban fondos públicos. Además, respecto a los grupos de empresa, establece que la sociedad dominante deberá aprobar la política general que regule el sistema interno de información y asegurará la aplicación de estos principios a las demás sociedades del grupo. ¿Qué sucede en caso de que no tengamos implementado un sistema interno de información? Pues que se prevé la aplicación de sanciones
por parte de una nueva autoridad que se crea en España, que es la Autoridad Independiente de Protección del Informante. Esta es una nueva autoridad pública de derecho público y de ámbito estatal que se crea con esta nueva ley. Aún no se ha creado porque la ley entró en vigor el 13 de marzo y obviamente hay que gestionar toda su creación a nivel público y esto llevará tiempo, pero cuando esta autoridad esté en funcionamiento tendrá potestad para gestionar un sistema externo de información. Es decir, nosotras las empresas debemos tener un sistema de información interno, pero además va a existir un sistema de información externo y público. Los trabajadores, y veremos quiénes sujetos autorizados para denunciar, podrán denunciarnos en nuestro sistema interno, pero también van a poder interponerse denuncias en estos sistemas externos ante la Autoridad Independiente de Protección del Informante, que va a tener la potestad de llevar a cabo y tramitar denuncias e investigaciones sobre denuncias que reciba como organismo público. Y además va a llevar a cabo las tramitaciones de sanciones por incumplimiento de la ley. Es decir, esta ley establece unas obligaciones para todo tipo de empresas. En caso de que no se cumplan por parte de las empresas, esta Autoridad Independiente de Protección del Informante podrá imponer sanciones. Aquí tenemos las infracciones. Hemos hecho un listado de las infracciones muy graves y de las infracciones leves. No es necesario entrar en cada una de ellas. No están las graves porque las infracciones graves, según la ley, son las mismas que las muy graves cuando no tengan la gravedad necesaria para catalogarse como muy graves. Con carácter general, son infracciones relativas a obstaculizar la presentación de comunicaciones, impedir, frustrar que se puedan llevar a cabo estas comunicaciones, actuaciones que supongan limitaciones de derechos y de garantías, pero para mí lo más importante y con lo que quiero llamar la atención es el incumplimiento de la obligación de disponer de un sistema interno de información. Es decir, que la propia ley obliga a las empresas a implementar un sistema interno de información en unos plazos concretos. Empresas de más de 250 trabajadores, 13 de junio, empresas de menos de 250 trabajadores, 1 de diciembre. Y castiga como una infracción muy grave el no tener implementado un sistema interno de información. Para ello se prevén también unas sanciones. Y no solo prevé sanciones para las empresas, para las personas jurídicas, sino que también las prevé para las personas físicas que lleven a cabo los incumplimientos. Entonces, aquí tenemos en pantalla las sanciones que se prevén para personas físicas. Y si nos centramos en las personas jurídicas, dentro de las infracciones muy graves tendríamos la de no tener implementado un sistema interno de información. La sanción puede ir desde 600.000 euros hasta 1 millón de euros. En las infracciones graves, que serían las mismas que las muy graves, sin tener esa gravedad o ese plus, estaríamos en sanciones de 100.000 euros a 600.000 euros. Y las infracciones leves irían hasta un importe de 100.000 euros. Además, se pueden poner sanciones adicionales como la amonestación pública, la prohibición de obtener subvenciones durante 4 años o la prohibición de contratar con el sector público durante un periodo de 3 años. Es decir, que las sanciones que prevé esta ley son gravosas. ¿Por qué prevé sanciones para las personas físicas? Porque ahora a continuación vamos a ver que esta ley impone obligaciones. Una es la de tener el sistema interno de información, pero luego establece obligaciones de cómo debe ser ese sistema, cómo se tiene que regular, qué derechos y obligaciones tienen las partes, qué protocolos y procedimientos debemos establecer y comunicar, qué garantías hay que dar a la persona que vaya a interponer una comunicación. Entonces, en caso de que se incumplan estas obligaciones, estos derechos o estas pautas que marca la ley, se podrá sancionar tanto a la persona física que lleva a cabo el incumplimiento como a la persona jurídica. Bien, entremos en el ámbito subjetivo de esta norma. ¿Quién puede o a quién deberemos garantizar como empresa que pueda hacer uso de este canal de denuncias que nos exige la ley? El problema aquí es que es muy amplio el ámbito subjetivo. ¿Por qué? Porque permite que cualquier persona del sector público o privado que en un contexto laboral o profesional que haya obtenido una información de nuestra entidad, una presunta infracción, ya sea en el ámbito de una relación en vigor, finalizada o incluso que aún no se haya iniciado, pueda interponer una denuncia en nuestra entidad, en nuestro sistema interno de información. ¿A quién deberemos garantizar que puede interponer esta denuncia? En nuestro caso, a empleados públicos no, porque somos empresas privadas, pero eso sería el caso de entidades públicas. Sí debemos tenerlo para que puedan interponer denuncias trabajadores por cuenta ajena, autónomos que tengamos en la empresa,
accionistas, miembros del Consejo de Administración, de la Dirección o de Supervisión de la entidad, voluntarios, becarios o trabajadores en formación, cualquier persona que trabaje para contratistas, subcontratistas o proveedores nuestros y personal en proceso de selección o de negociación precontractual. Es decir, cualquier persona que en un momento dado haya tenido una relación con nosotros, ya sea laboral o profesional, va a poder hacer uso o debemos garantizar que pueda hacer uso de este sistema interno de información. ¿Cuál es el objeto del sistema interno de información? Este sistema debemos crearlo para que puedan denunciar incumplimientos de nuestra normativa interna, comisión de delitos, de ilícitos penales, infracciones administrativas graves o muy graves o infracciones de la normativa de la Unión Europea. ¿Y quién tiene la obligación de implementar este sistema interno de información y de gestionarlo? Según la ley, la obligación de implementación corresponde al órgano de gobierno o al órgano de administración. Ese es el órgano principal encargado de cumplir con la obligación de que en la empresa exista un sistema interno de información. Y respecto a la gestión, ¿quién va a gestionar este sistema interno de información? El órgano de administración debe nombrar a un responsable interno de información. Este responsable del sistema interno puede ser un órgano unipersonal o un órgano pluripersonal. En caso de que la tarea se encomiende a varias personas, a un órgano pluripersonal, aún así debe nombrarse a un único responsable del sistema como responsable mayor de la gestión y del buen funcionamiento del mismo. ¿Qué requisitos debemos cumplir o exige la ley que tenga este sistema interno de información? En primer lugar, debe permitir las comunicaciones anónimas. No significa que únicamente deban poderse hacer comunicaciones anónimas, deben hacerse también comunicaciones nominativas, donde una persona pueda identificarse con nombre, apellido, DNI, cargo, ubicación en la empresa y relación con la entidad, pero tenemos que garantizar también que se permitan las comunicaciones anónimas y debemos facilitar el sistema. Muchas empresas hasta el momento lo que tenían era un canal de denuncias que consistía en un correo electrónico. El correo electrónico es una vía que no garantiza la facilidad de interponer una comunicación anónima. Por ello, la mayoría de entidades lo que están haciendo ahora para cumplir con esta nueva normativa es implementar un sistema tecnológico que permita, a través de un formulario, clicar y decidir si quiere hacer una denuncia anónima o clicar y decidir si quiere hacer una denuncia identificándose. Y hoy en día en el mercado encontrarán muchísimos proveedores que a unos precios muy asequibles prestan este tipo de plataformas o de este tipo de servicios para incluso la gestión externa de este sistema, como veremos más adelante. En segundo lugar, el sistema debe garantizar la confidencialidad y los accesos no autorizados. Es decir, únicamente va a conocer la información relativa a la comunicación que se reciba las personas responsables del sistema. Van a participar en la investigación interna que sea necesaria llevar a cabo las personas que sean autorizadas y que se determine para ello. Y no va a poder acceder a toda esta información personal que no esté autorizado porque no intervenga o bien en la tramitación de la denuncia o en la investigación interna. Además, las entidades deben proporcionar de una forma clara y accesible la información relativa al sistema. Y la propia ley exige que se publique en la página web, en la página inicial, en un apartado visible, el sistema interno de información. ¿Para qué? Para que tenga acceso el personal de la entidad, pero también personal externo que esté relacionado con la entidad. Además, la ley exige que este sistema integre todos los canales internos que ya tenga la entidad. Es decir, hay muchas empresas que ya tienen implementado un canal de denuncias porque tienen un programa de compliance o un modelo de prevención de delitos. Tienen un canal de denuncias en torno al plan de igualdad para que se puedan denunciar todo el tema de acosos en la empresa. Tienen un canal de denuncias que es un buzón de sugerencias para que los empleados puedan comunicar informaciones. Tienen un canal de denuncias para cumplir con la otra ley que interpone una obligación. Lo tienen también por materia de blanqueo. Bien, pues lo que exige esta ley es que la empresa no tenga 5 canales de denuncias distintos, sino que se integren todos dentro de un mismo sistema. A continuación, la ley que las comunicaciones deben realizarse o deben poder realizarse verbalmente, vía telefónica o mensaje de voz,
por escrito, ya sea por correo postal o por medios electrónicos, plataforma online, email, etc. Y siempre hay que atender cuando sea solicitada una reunión presencial. Es decir, el informante puede solicitar realizar la reunión de forma presencial con el responsable del sistema y hay que atenderle. Las comunicaciones deben quedar siempre documentadas, incluidas las verbales. Por lo tanto, si se realizan a través de un sistema informático o de un formulario, eso va a quedar documentado. Si se realiza a través de una reunión presencial, se levantará un acta de la reunión que será firmada por las partes que intervengan en la misma, o bien se grabará la reunión con autorización de la persona informante. Y además, en aquellas comunicaciones que se puedan realizar verbalmente, vía telefónica, pues también deberemos levantar un acta de esa conversación o bien realizar una grabación con autorización previa del informante. Como comentamos al inicio, hay que designar a un responsable del sistema. Este responsable del sistema debe ser formalmente nombrado por el órgano de administración. Debe ser comunicado su nombramiento y cese en un plazo de 10 días a la autoridad independiente de protección del informante. Es necesario que la gestión del sistema y la tramitación de expedientes de investigación sea encomendada a este responsable del sistema. Como hemos comentado, es posible que se designe a un órgano colegiado, pero debe delegarse en uno de sus miembros la responsabilidad máxima de responsable del sistema. Sobre todo, tiene que ser una persona o un órgano que actúe respecto a la gestión del sistema con total autonomía e independencia. Y exige la ley que sea un directivo de la entidad. Puede coincidir con el responsable de cumplimiento. Es decir, si la entidad tiene nombrado a un compliance officer o tiene nombrado a un órgano de control interno responsable del modelo de prevención de delitos o comité de compliance, este mismo órgano puede ser el responsable a su vez del sistema interno de información. Exige que se desarrolle y apruebe por el órgano de administración un protocolo en el que se enuncien los principios generales del sistema interno de información, el procedimiento de gestión de las comunicaciones y los derechos del informante y de la persona investigada, de la persona afectada por la denuncia. Y por último, exige la existencia de una suerte de libro registro. Es decir, todas las comunicaciones que se tramiten a través del sistema interno de información deben quedar registradas, junto con las investigaciones que se realicen, las resoluciones a las que se lleguen estas investigaciones y el nombramiento y cese del responsable del sistema. Es decir, debe quedar un registro formal documentado del funcionamiento de este sistema y de todas las comunicaciones que se tramiten. Bien, a continuación tenemos unas breves notas relativas al procedimiento de gestión de la información. O sea, un contenido mínimo que nos exige la ley que debe incluir este procedimiento. En primer lugar, hay que identificar el canal interno de información de la empresa, o bien comunicar que se integran los canales existentes en este nuevo sistema. Es decir, hay que hacer una comunicación formal a todos los empleados y trabajadores de la empresa para que conozcan el nuevo sistema interno de información. Además, hay que publicarlo, como hemos visto en la página web, para que externos a la entidad también tengan conocimiento de cuál es el sistema. Debe incluirse también una información clara de los canales externos de información. Aún no existe, hemos dicho, la autoridad independiente de protección del informante, pero cuando esta autoridad exista, deberemos comunicar o tener en algún lugar un acceso fácil para que nuestros trabajadores conozcan que tienen un acceso a un canal externo de esta autoridad pública para realizar también las comunicaciones de información que consideren oportunas. Una vez se recibe la comunicación, tenemos que dar acuse de recibo de la comunicación en un plazo de 7 días naturales desde su recepción. Y tenemos un plazo para realizar la investigación interna. Normalmente cuando se recibe una comunicación, se registra, se decide si se admite o no a trámite esa comunicación y si es admitida a trámite se inicia la investigación interna. Esta investigación interna puede consistir en estudiar cierta documentación que anexa la comunicación y con ello es suficiente, o bien puede ser necesario realizar propiamente una investigación interna. Pues tener ciertas entrevistas con personal de la entidad, analizar documentación,
analizar grabaciones que puedan existir, tener contacto o entrevistas con personas externas a la entidad, realizar análisis con otros departamentos de la empresa que nos deban aportar información al respecto. Pues bien, para realizar toda esta investigación tenemos un plazo máximo de 3 meses. Estos 3 meses empiezan a contar cuando finalizan el plazo de 7 días para realizar la comunicación de acuse de recibo. Estos 3 meses son prorrogables por otros 3 meses más en el caso de especial complejidad justificada de la investigación interna. Hay que prever la posibilidad de mantener comunicación con el informante para poder solicitar información adicional. Pero veremos que el informante, cuando realiza la comunicación, también tiene el derecho de decir que no quiere que comuniquemos con él. De manera que deberemos respetar en ese caso su decisión. Hay que establecer el derecho del investigado a que se le informe de las acciones y omisiones que se le atribuyen y a ser oído. No indica cuándo. Tenemos un plazo de 3 meses de investigación. En esos 3 meses tendremos que en algún momento comunicar al investigado que existe esta denuncia y darle la oportunidad de tomar la declaración o de entrevistarle para que dé sus explicaciones. Es su derecho a ser oído. Hay que tener en cuenta una cuestión muy importante. Cuando nosotros le informemos de las acciones u omisiones que se le atribuyen o de la denuncia que se ha recibido, nunca le daremos información sobre la identidad de la persona denunciante, informante, y nunca le daremos información que le permita identificar a la persona que ha hecho la comunicación. Es decir, que si se ha hecho una comunicación denunciando 10 incumplimientos o 10 irregularidades y si explicamos 2 de ellas, va a permitir que directamente o fácilmente identifique a la persona que ha hecho la comunicación, omitiremos esa información. En todo el proceso de investigación hay que tener claro que hay que respetar la presunción de inocencia y el derecho al honor de la persona investigada y que hay que garantizar todas las disposiciones vigentes en materia de protección de datos. La ley obliga a la remisión inmediata de la información de la que dispongamos al Ministerio Fiscal cuando los hechos puedan ser constitutivos de delito. Aquí sí que os pido que pongamos freno de mano. Es decir, nosotros como empresas tenemos la obligación de tener un sistema interno de información, tenemos la obligación de recibir y tramitar las comunicaciones que se reciban, pero nosotros como empresa, desde que existe la responsabilidad penal de las personas jurídicas, también tenemos derecho a no confesarnos culpables, a no declarar contra nosotros mismos y a no autodenunciarnos. ¿Vale? De manera que yo lo que os recomiendo es que una vez finalizada la investigación, o sea, con asesoramiento externo, decidáis si es conveniente o no comunicar esa información o esa investigación al Ministerio Fiscal o a las autoridades. Porque si esa comunicación va a implicar que nos autoinculpemos y que seamos investigados en un procedimiento penal como empresa, como persona jurídica, es decir, que la empresa esté investigada, sea imputada en el procedimiento penal, nosotros tenemos derecho a no inculparnos, a no autodenunciarnos y a no confesar contra nosotros mismos. ¿Vale? Por eso aquí pido que echemos freno de mano y valoremos si en este momento queremos hacer esa comunicación o bien vamos a guardar esa investigación interna para valorar si en un momento posterior haremos una comunicación o no. O sea, quiero decir, hemos hecho muchas investigaciones internas que han acabado claramente pues, con una irregularidad penal y se ha hecho esa comunicación formal para denunciar a un trabajador que ha cometido el delito. Pero si nos encontramos ante un delito que tiene prevista la responsabilidad penal de la persona jurídica y denunciar a ese trabajador implica autodenunciarnos como empresa y que acabemos investigados en ese procedimiento penal, tenemos nuestro derecho a no autodenunciarnos. Sí que es verdad que si nos autodenunciamos y luego nos condenan en ese procedimiento penal por habernos autodenunciado y por haber colaborado con la investigación, tenemos derecho a que se nos rebaje la pena, que nos apliquen unas atenuaciones a la pena. Pero bueno, yo insisto, dejo aquí que tenemos esta obligación de comunicar al Ministerio Fiscal, pero que creo que es un tema a valorar al finalizar cada una de las investigaciones y teniendo en cuenta también cuáles son los derechos de la empresa en un procedimiento penal. Hay una pregunta, disculpad.
Sí, nos preguntan si el procedimiento de gestión de información y el protocolo es el mismo documento o si existen plantillas. Bueno, nosotros como despacho de abogados externo que asesoramos a empresas en esta cuestión y gestionamos canales de denuncias de clientes, nosotros les desarrollamos el protocolo que debe tener la empresa y en el propio protocolo se incluye el procedimiento que conforme a la ley la empresa tiene que seguir. Es decir, sí, la empresa tiene que determinar un procedimiento y ese procedimiento se debe regular en el propio protocolo que se desarrolle. Bien, a continuación, derechos del informante. En primer lugar, el informante va a tener derecho a utilizar el sistema interno de información. Va a tener derecho a decidir si realiza la comunicación de forma anónima o nominativa, si se va a identificar y va a proporcionar sus datos. Aquí hay un tema importante, si se identifica, nosotros podremos recontactar con esa persona para pedirle más autorización, más información si nos lo permite. Si es una denuncia anónima, debemos esperar que dé la mayor información posible para que esa denuncia se pueda o esa investigación se pueda tramitar, porque en muchos casos nos encontramos con que facilitan una denuncia anónima con información muy escasa y no tenemos información suficiente para continuar o tramitar esa investigación interna como debería llevarse a cabo. En segundo lugar, puede decidir si formula la comunicación verbalmente o por escrito. Debe indicar un lugar en el que recibir las comunicaciones. Si quiere que nosotros le contactemos o le informemos por correo postal, por correo electrónico, por teléfono, tiene derecho a renunciar a recibir esas comunicaciones, que es lo que comentábamos. Y tiene derecho a comparecer ante el responsable del sistema interno solicitando una reunión presencial. Además, tiene derecho a solicitar que la comparecencia sea a través de videoconferencia u otros medios que garanticen pues la confidencialidad de su identidad y su seguridad y la fidelidad de la comunicación. Es decir, nosotros siempre hemos planteado que las empresas deben garantizar su confidencialidad y su protección y si, por ejemplo, tener una reunión con esta persona en las instalaciones de la empresa en horario habitual, pues puede generar y otras personas pues se les llame la atención, pues vamos a garantizar estas reuniones de manera que se garantice su protección fuera de la oficina, por medios telemáticos, en horario que no sea de trabajo, etc. Además, tiene el derecho a ejercer los derechos que tiene en materia de protección de datos y, sobre todo, debemos garantizar la prohibición de represalias. No se puede aplicar ninguna actuación negativa a una persona que haya interpuesto una comunicación o que haya comunicado una información. ¿Por qué? Porque además la ley establece la presunción de represalias en los perjuicios que sufran los informantes. Y esto es algo muy grave porque aquí se invierte la carga de la prueba. Si tras interponer pongamos que una persona interpone una comunicación de información, si en el periodo de 2 años, por cualquier otro motivo, esa persona sufre algún acto negativo por parte de la empresa, una degradación, un despido, una amonestación, una sanción, se va a presumir que es una represalia por la denuncia interpuesta y será la empresa quien deba justificar y acreditar que esa actuación que se ha llevado a cabo respecto a esta persona ha sido por motivos distintos a la comunicación que interpuso. Además, estas personas van a tener medidas de protección y de asistencia por parte de la Autoridad Independiente de Protección del Informante y debemos garantizar su absoluta confidencialidad de toda la denuncia y tramitación y de su identidad, de su anonimato. Incluso aquellas personas que realicen una denuncia identificándose, nosotros, las personas que gestionen estas denuncias, vamos a garantizar la confidencialidad también sobre su identidad. Esta protección del informante se extiende además a todas las personas relacionadas con esta persona. Es decir, a personas de su entorno, compañeros de trabajo, amigos, personales de otro departamento que lo haya podido asistir en estas irregularidades o estas cuestiones que denuncie. También a los representantes legales de los trabajadores que hayan ejercido funciones de asesoramiento y apoyo al informante en relación con los hechos que consten en la comunicación de información. Ahora pasando a la otra parte, al investigado. ¿Qué derechos tiene el investigado? Tiene derecho a la presunción de inocencia, tiene derecho al honor, a que no se divulgue información sobre esta denuncia que pueda perjudicar su buena imagen, tiene derecho de defensa y por eso vamos a tener que garantizar ciertas obligaciones cuando sean requeridas, es decir, tiene derecho a ser informado de las acciones u omisiones que se le atribuyen, tiene derecho a acceder al expediente, tiene derecho a ser entrevistado o a ser oído, como hemos dicho, y puede acudir a esta entrevista con un abogado.
y hay que preservar su identidad y confidencialidad, tanto de él como de los hechos y datos de todo el procedimiento y de la investigación interna. Bien, en cuanto a la autoridad independiente de protección del informante. Esta autoridad hemos dicho que no existe, pero que se crea con la nueva ley y ahora debemos esperar a que físicamente se cree este organismo a nivel estatal y está previsto que también se replique esta autoridad o que se pueda replicar a nivel autonómico. Es una autoridad vinculada al Ministerio de Justicia que va a tener, como hemos dicho, encomendada la tramitación de procedimientos sancionadores. Es decir, va a tener la potestad de sancionar a las empresas que incumplan esta normativa. Va a tener la potestad de gestionar un canal de denuncias externo al que cualquier persona relacionada con nosotros, y ojo, quiero hacer un especial llamamiento porque es algo realmente muy peligroso, de cualquier persona que haya tenido en un momento dado contacto con nosotros, pongamos el caso de un trabajador que haya pasado por un proceso de selección y no haya sido contratado, esa persona va a poder acudir a una autoridad pública a denunciarnos y esta autoridad pública va a tener la potestad de realizar una investigación interna en nuestra entidad, con toda... es decir, teniendo en cuenta los secretos de información, la de confidencialidad de toda la información que gestiona la empresa, de los datos personales y de los procesos internos que una empresa tiene que se consideran secretos de empresa. Es decir, vamos a ver aquí cómo se gestiona, cómo se regula esta potestad de investigación que va a tener esta autoridad independiente de protección del informante. Va a poder, como hemos visto, imponer sanciones. Y se puede informar directamente o previa comunicación a través del sistema interno de información. Es decir, nosotros vamos a tener que informar a los trabajadores de que tienen la posibilidad de denunciar tanto en nuestro sistema interno de información como en el sistema de gestión externa de la Autoridad Independiente de Protección del Informante. Es decir, un trabajador de nuestra entidad va a poder utilizar nuestro canal y va a poder utilizar también el canal de la Autoridad Independiente de Protección del Informante para que lleve a cabo una investigación en nuestra empresa. Bien, la gestión externa del sistema interno de información. Un punto que trata la ley es que las empresas pueden gestionar internamente ese sistema o pueden encomendárselo a una empresa externa. Este tercero externo va a tener la denominación de gestor externo del sistema y va a ser encargado del tratamiento de los datos que formen parte del sistema conforme a la normativa de protección de datos. Hay que garantizar también en este funcionamiento como gestor externo todas las obligaciones y derechos que hemos visto en toda la presentación hasta el momento. Y nos va a sumar un plus que haya un gestor externo. De hecho, la Fiscalía General del Estado prefiere o da mayor valor a los sistemas de información que son gestionados por terceros externos. ¿Por qué? Porque garantiza mayor independencia, mayor confidencialidad y sobre todo, y un tema que no hemos comentado, ausencias de conflictos de interés. Vamos a tener que prever en nuestro sistema que personas afectadas por la denuncia en ningún caso puedan verse, que puedan intervenir en la tramitación de la misma. Es decir, si tenemos un órgano que va a ser el que gestione el sistema interno de información y la denuncia afecta a alguna de las personas que forman parte de este órgano, va a tener que quedar apartada y esta tramitación se va a tener que llevar por el personal no afecto. Si todos los responsables del sistema interno o el único responsable del sistema interno está afectado por la denuncia, va a tener que gestionarse por personas, es decir, hay que prever todo un escalado de personas que van a gestionar y tramitar las denuncias en caso de que las anteriores tengan conflictos de interés o se vean afectados de algún modo por la denuncia. Debemos garantizar igualmente en todo el procedimiento, aunque sea un gestor externo, todas las obligaciones en materia de protección de datos y garantizar el secreto de las comunicaciones. Una cuestión que sí pone en valor a los gestores externos o a los sistemas externos es que los trabajadores tienen mayor confianza para utilizar estos canales. Es decir, normalmente, o la experiencia que hemos tenido hasta ahora hemos vivido los canales de denuncias porque en materia de compliance, los modelos de prevención de delitos, el Código Penal exige que las empresas tuvieran un canal de denuncias donde se denunciaran incumplimientos de normativa interna o comisión de irregularidades o de delitos. Entonces, ¿qué sucedía? Que en las empresas en las que había un sistema interno gestionado internamente por la empresa,
pues en la mayoría de los trabajadores no hacían uso del canal. En las empresas en las que el canal está externalizado y lo lleva un gestor externo, que normalmente son despachos de abogados externos, al trabajador le da mayor garantía de confidencialidad y de seguridad y sí que se hace un uso de ese canal de denuncias. También aquí hay que decidir si ese sistema interno que gestiona un externo va a ser únicamente para la recepción de la comunicación, es decir, el gestor externo va a recibir la denuncia y si no hay conflicto de interés la va a comunicar con el responsable del sistema. ¿Que hay conflicto de interés con el responsable del sistema? Pues la va a ir comunicando con las personas que tengamos en esa escalera para evitar el conflicto de interés. O si por el contrario queremos que no solo reciban las comunicaciones, sino que además intervengan en esa tramitación de la denuncia. Entonces, la mayoría de gestores externos lo que hacemos es recibir la denuncia, registrarla, enviar el acuse de recibo al denunciante en el plazo de 7 días, ir dando validez a cada uno de los estadios por los que va pasando la denuncia y la investigación en un sistema informático donde queda un registro de todo lo que se va haciendo y además el propio informante tiene visualización porque puede acceder al sistema en una cara visible en la que únicamente ve el estado de tramitación de la denuncia. La ley exige que nosotros mantengamos informado a este informante y que pueda conocer el flujo o el estado de la comunicación en cada momento. No tiene que conocer el contenido de la investigación que se está llevando a cabo, no tiene que conocer el resultado de la investigación que se lleva a cabo. Bien, ya está aquí la presentación sobre el sistema interno de información. A mí me gustaría ahora profundizar en aquellos temas que planteéis en el chat. Veo que hay algunas preguntas y si os parece vamos a contestarlas porque lo que queremos es que esta formación del día de hoy sea muy útil para vosotros y que podáis plantear todas las dudas que os surjan al respecto o que digáis aquellos puntos en los que consideráis que es necesario que profundicemos. ¿Vale? Una de las preguntas es, ¿podemos no admitir denuncias o informaciones verbales? Correcto. La ley establece la posibilidad de que se realicen denuncias por escrito, verbalmente o que se utilicen ambos sistemas. ¿Vale? ¿Qué es lo que nosotros recomendamos? Que tengamos ambos sistemas. Que tengamos un sistema de comunicación, ya sea por escrito, como puede ser un formulario. Es decir, lo más habitual que estamos viendo ahora son un link al que la empresa comunica a sus trabajadores y externamente. La persona que quiere denunciar accede al link. Cuando accede al link se encuentra con un formulario y ese formulario le permite realizar una denuncia anónima o nominativa, cumplimenta el formulario, le da a enviar. Esa denuncia se recibe formalmente y queda registrada en un sistema. Cuando esta persona envía la denuncia, además recibe un código que le permite reacceder al sistema para ver en qué estado se encuentra la tramitación. ¿Cómo gestionamos el tema de las comunicaciones verbales para que puedan existir ambos sistemas dentro de las empresas? Solemos facilitar un teléfono directo con el responsable del sistema. Es decir, solemos indicar o en un teléfono móvil o un teléfono fijo con una extensión que va directamente al responsable del sistema, o que es el teléfono de comunicación directa con el responsable del sistema, para que si lo desean puedan realizar esa denuncia verbal. Hay empresas que además lo que hacen es configurar un buzón de voz que lo que hace es una máquina, como un buzón de voz de teléfono, recibir esa denuncia y dejarla registrada y llega vía voz al responsable del sistema. Pero a la pregunta si se puede no admitir denuncias o informaciones verbales, sí. Pero yo no diría no admitir, porque una vez recibamos las denuncias se admitirán o no en función de su contenido. Lo que yo diría es que podemos arbitrar un sistema que sea verbal, podemos arbitrar un sistema que sea escrito o podremos arbitrar un sistema que implique ambas técnicas. Y yo os recomendaría que, como lo que busca la ley es que facilitemos estos sistemas, que tengáis un sistema escrito y un sistema verbal que puede ser un teléfono directo al responsable del sistema. Aquí también te indican, has comentado que se tiene que publicar este sistema en el homepage de la página web de forma visible. Sí, y esto es algo que genera problemas, porque hasta ahora, cuando no teníamos en vigor esta ley, la mayoría de empresas lo que buscaban era, pues sí, comunicar un canal de denuncias porque lo exigía el modelo de prevención de delitos, pero no hacerlo público a clientes, a cualquier competidor, a cualquier proveedor que en un momento dado pueda acceder a la web por miedo a que llegara un aluvión no de denuncias, sino de cualquier tipo de comunicaciones que colapse el sistema. Bien, sí, ahora la nueva ley exige que no solo que se publique en la web, sino que sea en la página inicial en un apartado visible. Muchas empresas lo que estaban haciendo también es acudir a la página inicial en el apartado legal
en el texto legal, que suele ser un texto muy pequeñito abajo de todo, ahí dentro ponían con la comunicación, pero no cumpliríamos con que fuera un apartado inicial, en un apartado visible, en la página inicial. ¿Vale? Entonces lo que están haciendo ahora las empresas es en la página inicial, en algún apartado índice desplegable, introducir un apartado de compliance o de sistema interno de información y ahí incluir el link de acceso o de comunicación. Entiendo que a partir de la aplicación de este sistema, el full official de queixas y reclamaciones de la Generalitat no será de aplicación. Bueno, aquí vamos a tener en cuenta distintas cuestiones. Siempre hemos creído que era muy importante hacer una buena comunicación a los trabajadores para que diferenciaran lo que es un canal de denuncias de un buzón de sugerencias o un buzón de quejas. De manera que, a pesar de que se vayan a integrar aquí todos los sistemas y todos los canales de comunicación, yo os recomendaría que lo que son buzones de quejas, reclamaciones y este tipo de cuestiones, que no son estrictamente la comunicación de un incumplimiento, una infracción administrativa o la comisión de un delito, se mantuviera separado, para que haya un sistema interno de información formal que cumpla con toda la legalidad de esta ley, que lo hemos hecho de una forma muy resumida, pero establece muchas obligaciones y requisitos que hay que cumplir en la tramitación y procedimiento y en el propio sistema, y luego tener aparte el buzón de quejas y sugerencias que se dispone, porque lo que nos ocurre a nosotros como gestores externos, o nos ocurría al inicio, si la empresa no realizaba una buena comunicación, es que nos llegaban comunicaciones de todo tipo que no estaban relacionadas con el ámbito objetivo del canal, es decir, quejas de puestos de trabajo, de condiciones laborales, de falta material, ciertas cuestiones que tienen que quedar separadas para garantizar un buen funcionamiento del sistema. Luego decía, ¿es obligatorio o recomendable integrar en este sistema otros sistemas de información existentes? Bien, a mí me gustaría decir que es recomendable, porque entiendo que hay sistemas que deberían ir por separado, pero la ley lo que dice es que se deberán integrar todos los sistemas en un mismo sistema, de manera que entendemos que es obligatorio que se integren todos estos canales de denuncia en un mismo sistema. En cierto modo va a garantizar o va a facilitar la gestión de denuncias, porque de este modo se unifica un mismo sistema, se unifica un mismo procedimiento y una misma tramitación. Pero sí que es verdad que choca con la regulación que tenemos en otras leyes, como por ejemplo el tema de acoso con la ley de igualdad, que exige que tenga un canal independiente, ¿vale? Pero esta ley, si nos centramos en la del sistema interno de información, exige una unificación de todos los sistemas. Yo al final lo que os recomiendo es que gestionéis un sistema de información que funcione, que cumpla la normativa, pero que sobre todo sea viable y sea gestionable por vuestra parte. Es decir, las empresas que no cumplan con el requisito mínimo de 50 trabajadores, pero tengan otros canales de denuncia por otras cuestiones, tienen que cumplir con esta ley. Las empresas de más de 50 trabajadores tienen que cumplir con esta ley. Al final va a tener que tener un canal de denuncias todo tipo de empresas, porque los modelos de prevención de delitos ya exigen que exista un modelo de prevención, un sistema interno de información, un canal de denuncias. De manera que ante la situación de que todos debemos implementar un sistema interno de información, hagámoslo de aquella manera que realmente permita que funcione y funcione correctamente. Porque siempre va a ser más positivo que tengamos un sistema que se gestione bien y funcione correctamente, aunque no cumpla al detalle todos los requisitos que marca la ley, que no que entremos en un sistema que, cumpliendo todos los requisitos que marca la ley, no es llevadero y no es gestionable por parte de la empresa. ¿Vale? Luego tengamos en cuenta una cosa. Esta autoridad independiente no existe. Es decir, va a existir y cuando exista sancionará, y obviamente tenemos que tenerlo el día de la entrada en vigor, que es 13 de junio o 1 de diciembre para empresas pequeñas, tenemos que tenerlo en vigor. Pero no vayamos con miedo. Es decir, oye, tendremos que tenerlo en vigor, pero de aquí a que esta autoridad empiece a funcionar y empiece a detectar irregularidades y a sancionar, va a pasar mucho tiempo. ¿Cuál es el peligro aquí? Bueno, pues que a esta autoridad le llegue una denuncia o una comunicación que afecte a un periodo anterior a su existencia, en el que ya deberíamos haber tenido ese canal implementado y no esté funcionando. Por lo tanto, debemos tener ese canal. Pero yo lo que os recomiendo es que hagáis algo muy adaptado y que realmente os funcione y sea muy sencillo de gestionar en ese día a día. Y luego ver cómo se cumplen con los demás requisitos, pues que haya un responsable del sistema, que haya unos nombramientos formales por el órgano de administración, que se haga una comunicación a toda la plantilla y que el sistema sea accesible y esté en funcionamiento. Entonces, prioritario para tener el 13 de junio, digamos,
de forma formal esto implementado? Pues las prioridades antes del 13 de junio son implementar el sistema. Yo os recomiendo que contratéis un sistema externo o desarrolléis uno si tenéis informáticos que os lo puedan desarrollar, porque hoy en día en el mercado hay sistemas que los servicios los dan a un precio muy asequible y esas plataformas están permanentemente actualizadas a los cambios legislativos que se vayan produciendo. Que se adopte un acuerdo antes del 13 de junio por parte del órgano de administración en el que se apruebe el sistema formalmente y se nombre al responsable del sistema. Y ahí tenemos una acreditación formal de que esto ha sido formalmente aprobado por el órgano de administración en tal fecha antes del 13 de junio y que se comunique el sistema a los trabajadores. La comunicación a los trabajadores se puede hacer de cualquier modo, publicándolo en el portal del empleado, enviando un email, realizando formación, de cualquier modo. ¿Qué es lo que está funcionando más? Ahora se están haciendo están de moda las píldoras formativas. Se hace un vídeo de 2-5 minutos en el que se explica cómo se accede al canal, cómo se interpone una denuncia y cuáles son los derechos y obligaciones de las partes al realizar esa comunicación. Se envía a todos los trabajadores o se publica en el portal del empleado. Y eso sí, lo que sí que os recomiendo es que dejéis constancia documental de todo el trabajo que vayáis haciendo, porque eso son evidencias que nos permitirán acreditar que si se produciera alguna irregularidad, que esto estaba en funcionamiento. La ley, no hemos querido entrar en unos temas más profundos, pero la ley exige que pasado cierto periodo de tiempo, sobre todo por cumplir con la normativa en materia de protección de datos, se elimine la información relacionada con las denuncias, con la excepción de que queramos conservarla para acreditar un buen funcionamiento del sistema. Yo os voy a recomendar siempre que guardéis esa información. ¿Por qué? Lo que nos está pasando ahora en materia de compliance es que los tribunales nos están pidiendo, cuando llega la empresa investigada al procedimiento penal, ¿usted tiene implementado un programa de compliance? Sí, aquí lo tiene. Bien, no me interesa que me dé un certificado de un externo conforme lo tiene implementado. Quiero ver ese día a día. Quiero ver las evidencias de que eso está en funcionamiento, las actas de las reuniones, los documentos de la tramitación de las incidencias, los nombramientos y aprobaciones del órgano de administración, las comunicaciones que se han hecho los trabajadores, las fotos de los comunicados que están publicados en los tablones de anuncios o en el portal del empleado. Quiero evidencia documental de que todo eso está en funcionamiento. Entonces, para acreditar que esto funciona, vamos a tener que guardar esa información. Muy importante, a esa información solo va a tener acceso el responsable del sistema y las personas que se considere que están autorizadas a, por cualquier motivo justificado, a acceder a esa información. ¿Más dudas? ¿Alguien quiere comentar algún tema o que profundicemos en algún punto? El tema del procedimiento y del protocolo que ha salido al inicio y lo he comentado brevemente en la formación. Hay que tener un protocolo que desarrolle el sistema interno de información. Este protocolo no debe ser muy extenso, pero sí debe tener un contenido mínimo. Ese contenido mínimo es cómo funciona el sistema, cómo se accede al sistema, cuál es el procedimiento y los plazos para cada uno de los trámites, cuáles son los derechos y obligaciones de las partes, quién va a tener conocimiento de esta información, cuánto tiempo o cuándo se va a eliminar esa información y las obligaciones en materia de protección de datos. ¿Vale? Yo creo que esto es lo más relevante, que tengáis las aprobaciones del órgano de administración, el protocolo y el sistema en marcha para el 13 de junio o para el 1 de diciembre en función de vuestra situación. ¿Alguna otra pregunta que queráis realizar o punto en tema en el que queramos profundizar? Pues si os parece bien lo dejamos aquí. Muchas gracias a todos por vuestra atención y por vuestra participación y estamos a vuestra disposición a través de ACES para resolver cualquier duda o cuestión que os pueda surgir a raíz de esta sesión. Muchísimas gracias a todos. A ti, Tea. Muchas gracias. No hay ninguna pregunta ni consulta más que te quieran realizar. Bueno, pues cerraremos el webinar. Gracias a ti, Tea, por tu intervención y la transmisión de tu conocimiento. Agradecer también a los asistentes que habéis participado en este webinar. Esperamos que haya sido de vuestro interés. Os esperamos en los próximos webinars y muchas gracias. Moltes gràcies a tots.
Gracias, Tea. Muy amable. Gracias, adiós, buenos días. Adiós, hasta otra, adiós.